Entonces les daba la bienvenida. Recordarles que la próxima semana, el sábado 2 de julio, tenemos la última sesión de entrenamiento, de desarrollo, tanto con Raquel como con mi persona. Y de hoy en 15, el sábado 9 de julio, tenemos el examen de certificación. El examen de certificación, este examen consta de 3 horas. Va a estar en la plataforma a las 8 de la mañana. No hay que conectarnos a Teams. Ya eso ustedes ingresan directamente a la plataforma de OPEX Mentor, de Module, OPEX Mentor. Se les va a estar haciendo llegar un correo donde va a estar el link de la plataforma, el usuario y la clave. Igual como ya lo hicieron todos los que están acá, ya pasaron por Yellowbell y ya saben de lo que estamos hablando. Va a ser la misma dinámica, solamente que este examen, que es de selección múltiple a libro abierto, está para 3 horas. O sea, es un poco más de preguntas en función de un Yellowbell. Un examen de Black Belt ya es de 4 horas. O sea, conforme se va uno desarrollando, los exámenes tienen más y más información. El examen es individual, a libro abierto, pueden hacer uso de materiales. El examen siempre bajo los principios de que no estamos usando una computadora, pero obviamente tenemos esa gran ventaja. Tenemos esa gran ventaja y eso es relativo, ¿verdad? Eso yo lo hablaba el otro día con Raquel. Las limitaciones, las certificaciones, podemos hablar maravillas, ¿verdad? Estamos aquí porque creemos en ellas y todos aquí, ustedes y yo somos certificados y creemos en esto. Pero las certificaciones, pues tienen sus limitaciones. Por ejemplo, eh, como las certificaciones son exámenes o pruebas que se hacen pensando que uno está en un aula sin computadora, sin tablet, únicamente con materiales impresos y demás, de ahí muchas veces los exámenes de certificación están enfocados hacia aprender conceptos, no necesariamente desarrollarlos. Nosotros en OPEX Mentor eso lo tenemos clarísimo y por eso es que estos entrenamientos los enfocamos con desarrollos. Porque, por ejemplo, una persona puede, digamos, ahorita yo les voy a hablar de pruebas de normalidad, les voy a hablar de la distribución F y de chi cuadrado. Una cosa es saber de qué trata y otra cosa es poderlo aplicar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Cada contexto va a depender y bueno, la idea es que ustedes en planta, en su trabajo, en servicios y demás, el día de mañana puedan aplicar estos conceptos para impactar la calidad de los sistemas y no es que uno se va a quedar únicamente en el concepto de que sé de qué me están hablando. Hay que ir más allá, más a nivel, conforme uno va escalando Greenbelt y hasta Blackbelt, pues uno tiene que ir más allá y decir, yo sé cómo se hace esto. Vamos a empezar a tomar datos, vamos a hacer un análisis muestral, y empezar a manipular, que muchos entrenamientos no nos dan eso, nada más nos dan conceptos, imágenes, gráficas, tablas, y todo se basa en eso. No es que esté del todo mal, pero está limitado, a la diferencia de empezar a aplicar ya sea con Excel o Minitab, y que es la idea pues que tenemos acá en OPEX Mentor en ese sentido. Ok, ¿qué más? Para el día de hoy voy a abrir la presentación. Antes de la semana pasada, que Raquel estuvo explicándoles la presentación y con eso finalizamos la etapa de analizar, yo en este primer bloque voy a intentar de comprimir para finalizar lo que quedó pendiente, pero agregué algo más. Agregué el tema de pruebas de normalidad. Esto no se ve en Greenbelt generalmente, no sé por qué, porque no está en el cuerpo de conocimientos, pero es que es clave, porque desde que venimos hablando con diferentes desarrollos de pruebas Z, de pruebas test student y demás, nos habla mucho del concepto de asumir normalidad, que los datos sean normales y detrás de este concepto de la normalidad hay toda una serie de mitos y de cosas bueno, tal vez, bueno, acá la distribución F y la distribución chi cuadrado son distribuciones especiales. No se basan tanto en que si los datos son continuos o son discretos. Recordemos, vamos a ver si puedo rayar por aquí. Estamos bien. Recordemos que los datos
tienen dos grandes divisiones. Los datos pueden ser de orden o naturaleza continua o de orden o naturaleza discreta. Ya eso lo vimos en sesiones anteriores. Dentro de la naturaleza continua de los datos hay toda una gama amplia de distribuciones o tipos de distribución donde la distribución normal, generalmente la vemos así como simétrica, pero puede tener diferentes comportamientos, donde la distribución normal es una de ellas. Tenemos muchísimas otras distribuciones de orden continuo eh, y tenemos toda una gama de distribuciones de orden discreto. Pero ¿por qué la distribución normal se le da tanto peso, se le da tanta bola y tanto así que las personas se estresan? Es que los datos no me, a veces me han llegado, es que los datos no me dan normales, hay que hacer transformaciones y bueno, las transformaciones que se hacen con Minitab no se ven en este entrenamiento, eso ya se ve a nivel de un black belt. Pero antes de que cuando a mí me llegan con ese estrés, ¿verdad? Yo les digo calma, calma, como Jill Pyre cuando tembló. Primero, hay toda una gama de distribuciones. Puede ser que sus datos no sean normales porque las características de sus datos, de lo que está midiendo, de lo que está analizando, obedecen a otro tipo de distribución. Uno de los yo iba a decir la palabra como enredos, pero o una de los aspectos que confunden y que a veces yo digo, la persona no tiene claro los conceptos, es que está midiendo o analizando algo de orden discreto y me están diciendo que sus datos no son normales. Obvio que no. ¿Por qué? Porque la naturaleza discreta, la curva de normalidad no aplica. Ahí usted tiene que pensar en datos tipo binomial, Poisson, hipergeométrico o cualquier otra que sea de orden discreto. O sea, usted aquí está intentando de hacer un enredo, un arroz con mango. ¿Dónde es que uno se confunde? Uno se confunde por el poder, por la fuerza de lo que es el teorema del límite central, que lo hemos conversado y lo vimos en una imagen, no está en esta presentación, donde el teorema del límite central es tan fuerte que nos dice que sin importar la distribución de la población, muestras grandes, aquí grandes es subjetivo, pero en la imagen se acuerdan que nos daban ejemplos de muestras de 10, 15, 30 datos y que a partir de los 30 datos, sin importar la distribución de la población, los datos obedecen muestralmente a un comportamiento normal, nos permite generar a nivel de muestreo análisis de normalidad. Ahí es donde entonces uno se confunde, porque entonces ahora sí le estoy haciendo pruebas normales a datos sin importar el tipo. Bueno, siempre los tipos de datos tienen que importar. Si estamos hablando de poblaciones y análisis poblacional y todo el conjunto de los datos, tenemos que estar claros de cómo se comporta la población. Para eso hay algo que se llama pruebas de bondad de ajuste. Eso también se hace con Minitab y se ve a nivel de Blackwell. Eso significa que usted puede tomar un análisis poblacional y definir cómo se comportan los datos de esa población según su distribución. Listo. Y ahí pueden ser datos continuos, discretos y de todas las. Pero cuando estamos haciendo análisis muestral, y sabemos que en calidad, en ingeniería, en análisis Six Sigma, casi la mayoría es análisis muestral, el teorema del límite central nos permite determinar a través de muestras si los datos son normales o no. Ok. Dando eh, esta base de explicación, yo les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo básico, me parece importante entender o cómo hacer esto en Minitab en función de poder rápidamente, porque realmente estas pruebas son sencillas, rápidamente saber si mis datos obedecen o no hacia la normalidad como tal. Entonces dice, un ejemplo, un científico que trabaja para una empresa que produce alimentos procesados desea evaluar el porcentaje de grasa de la salsa embotellada. Este ejercicio ya lo habíamos hecho.
es el mismo ejercicio, son los mismos datos que habíamos hecho con TED Student, si no me equivoco. El porcentaje anunciado es de un 15%. El científico mide el porcentaje de grasa en 20 muestras aleatorias. Vean que 20 todavía es un poco pequeño y ahí podemos tener dudas de si ya con 20 hay normalidad o no. Lo vimos con test students, que para hacer pruebas Z, hacer pruebas test students se asume normalidad, pero ya sabemos que por encima de las muestras, por encima de 30, la imagen nos mostraba que sí, ya la normalidad estaba ahí. Ahí siempre hay un más menos, ¿verdad? 25, 30, 35 datos. Entonces dice que el científico desea verificar el supuesto de normalidad antes de realizar la prueba de hipótesis. Que cuando hicimos el análisis Z y el análisis de student, damos por sentado que los datos obedecían a normalidad, porque eso es lo primero que establece esas pruebas. Son los datos de orden normal y luego le preguntan, ¿conoce la distribución estándar de la población? Si se conoce, prueba Z. Si no se conoce, prueba T de Student para datos por debajo de 30. Ya por datos por encima de 30, y lo habíamos discutido, y yo revisé la literatura y demás, pero vean cómo todo esto, vean cómo ese 30 se amarra mucho en función de lo que hemos visto con teorema de límite, ¿verdad? Ya eso es un valor que nos puede asegurar la normalidad como tal. Pero bueno, aquí tenemos 20 datos. Entonces dice, abra los datos, conteo de grasas, ese archivo ya por ahí ustedes lo tienen. Yo lo tengo por aquí a mano. Aquí está. Me da dos columnas. Me dice que tengo un ID, un contador de muestra, 20 datos y un porcentaje de grasa, cada uno de ellos 20. Pero aquí lo que quiero es determinar si tengo normalidad. ¿Cómo hacemos una prueba de normalidad? Bueno, Minitab realmente tiene tres formas. Yo voy a mostrarles dos. Les voy a mostrar la más básica y una que me gusta porque visualmente difiere un poquito. La más básica de las pruebas de normalidad se encuentra en estadística básica, estadísticas, pestaña, estadísticas básicas, y acá abajo dice prueba de normalidad. Determine si los datos siguen una distribución normal. Utilice esta opción cuando tenga mediciones continuas, tales como la longitud o el peso. Vea que ahí no me habla de tamaños de muestra y una serie de cosas, pero esos son cosas. Minitab no nos va a poner todas las informaciones cuando uno le da clic. Hay cosas que necesitamos saber. Y es algo de lo que yo hablo mucho cuando doy talleres, certificaciones. Bueno, y ustedes que me han conocido a nivel universitario, yo insisto en que construir con un software, Minitab, es muy fácil, ¿verdad? Pero ya interpretar, entender eso, qué es lo que me está arrojando, ahí está donde está la ciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, antes de entrar en esta parte, vuelvo aquí para explicarles, lo que vamos a hacer es establecer la prueba de normalidad de Minitab. Es una prueba de hipótesis también. Hay un H sub 0, hay un H sub 1 o sub A, como lo queramos ver, hipótesis nula, hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula lo que me dice es que la población de los datos, la población de los datos siguen una distribución normal. Otro aspecto que también lo insisto con la palabra normal, ¿verdad? Aquí le voy a poner un asterisco. Tal vez en el contexto de nuestra comunicación, a veces creemos que lo normal es bueno, entonces lo contrario es como anormal y lo anormal es como malo. Aquí no, ¿verdad? Eso no aplica. De hecho, los psicólogos no les gusta hablar de personas normales porque la normalidad en el ser humano es muy relativa, ¿verdad? Que es ser normal. O sea, ser normal puede ser muy aburrido. Aquí es que a ese tipo de distribución le pusieron el nombre de normal, pero no tiene nada que ver con el concepto de que lo normal es bueno y lo contrario es anormal. No, no, es meramente un tema de comportamiento.
la distribución normal, ya yo lo expliqué, ¿verdad? La distribución normal tiene una serie de características que para ciertos comportamientos no tienen sentido. Ella, por ejemplo, va de menos infinito más infinito, es asintótica. Hay comportamientos donde eso no tiene sentido, no me sirve. Yo necesito distribuciones que sean, por ejemplo, de un valor A hacia un valor B. Ya con eso, la distribución normal no me funciona, tengo que ver otros tipos de distribuciones. O puedo tener una distribución que sea acotada en A y en ese caso vaya hacia, por ejemplo, un más infinito, como log normal, o esta anterior, una distribución uniforme o Weibull o qué sé yo. Depende mucho el comportamiento de lo que estoy analizando. Si la hipótesis nula la definí en que la población de datos es normal, la hipótesis alternativa, hay una dicotomía, sería lo contrario. Entonces, la población de los datos no obedece a una distribución de orden normal. Eso es lo que estaríamos viendo con la prueba realmente. Teniendo eso claro, nos volvemos a Minitab. Minitab nos establece tres tipos de pruebas de normalidades. La prueba de normalidad, tal vez lo voy a rayar aquí. La prueba de normalidad por default, ¿verdad? Que establece Minitab, es la prueba AD, conocida como Anderson-Darling. Ahí también nos mostraban la prueba RJ, Ryan Joyner, y la prueba KS, que es la que se llama Kolmogorov-Smirnov. Son tres tipos de prueba. La que generalmente Minitab más usa o nos pone por default en los análisis es la AD, la Anderson-Darling. ¿Cuál es la diferencia entre estas pruebas? Sin entrar mucho en análisis de eso, porque no se trata y si no me como toda la mañana el sábado. La prueba de Anderson-Darling es una prueba que es muy robusta en colas. Generalmente el tema de afectación de los datos, datos extremos y cosas de ese tipo, generalmente está en las colas, ¿verdad? Por eso es la prueba por default. La prueba Kolmogorov-Smirnov es una prueba que es muy fuerte en valores de centro, no en colas. Si el tema de la afectación, por ejemplo, en esa línea de producción donde vemos un histograma que tiene un comportamiento muy raro en el centro, ¿verdad? Aquí valores como altos por aquí, uno alto, uno bajo, una cuestión muy... Bueno, puede ser que con Kolmogorov-Smirnov sea una mejor prueba. Y la Ryan Joyner es la prueba equilibrada. Es como me enfoco en colas, me enfoco en el centro y entonces es como no estoy seguro dónde es donde la cosa está grave, uso la Ryan Joyner. Reitero, sin entrar mucho en fondo en ese sentido, nosotros vamos a usar la Anderson-Darling, que es la prueba que nos da Minitab por default, y en función de eso le vamos a decir que en la variable lo que me interesa ver es porcentaje de grasa. No le voy a tocar nada más ahí, de hecho no nos da. Otro elemento importante que no me está diciendo aquí es que esta prueba asume un nivel de confianza del 95%. De una vez, lo asume completamente. Y que esta prueba es descriptiva. Vea que solamente lo que me da es una gráfica, no me pone H sub 0, no me pone nada, me da una gráfica y en esa gráfica me da toda la información. ¿Qué información me está dando? Bueno, me está dando valor de media muestral de ese conjunto de 20 datos, ahí hay 20 puntitos azules, desviación estándar muestral de los datos, el N, número de cantidad de datos, ahí sería un N minúscula, un N muestral, me está dando un valor de prueba de Anderson-Darling y me está dando el valor de p-value. Esta prueba la vamos a utilizar o la vamos a definir en función de p-value. Hay dos formas. Una es descriptiva. Lo primero es, si yo no tuviera estos elementos es más, para poder copiar y rayar. Si yo no tuviera estos valores que me da ahí, de ahí yo pudiera a ojo
observando. Lo que me hace Minitab es, como prueba descriptiva, una recta de mejor ajuste y lo que busca es que los puntos estén muy alineados a esa recta. Si eso se da, hay normalidad. Pero a veces están los umbrales, a veces no es tan claro. Ahí es donde usamos la prueba de p-value. ¿En qué se basa el principio de prueba de p-value? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Se basa en que aquí se establece bajo un principio de un criterio por default de un 95%, nivel de confianza, y lo que se busca es que el p-value sea mayor al nivel de significancia o nivel alfa. En este caso, el p-value me está dando 0,463, es mayor efectivamente a un 0,05 o un 5%. Quiere decir que no tengo pruebas para rechazar la hipótesis nula. Debo de aceptarla. Y al aceptarla, que ya lo habíamos escrito por ahí, significa que los datos obedecen a una población de datos de distribución normal. El valor de Anderson-Darling es un valor comparativo. Ahí no me está funcionando. Si yo solo tengo esta, no puedo hacer mayor. Eso me sirve cuando yo tengo varias pruebas, entonces quiero comparar cuál tiene mayor fuerza entre ellas, bajo un criterio de que los datos tienen una relación entre sí, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo usaría el valor de Anderson-Darling. A mayor valor, una prueba va a tener más fuerza que la otra. Y lo mismo me pasaría con Kolmogorov o con Ryan-Young. Esa es la forma más básica de hacer la prueba de normalidad. Yo les decía que hay una que me gusta un poco más porque es un poco más visible. Es lo mismo, solo que la imagen es un poco como distinta. Entonces, ¿dónde se hace eso? Se hace aquí en gráfica de probabilidad. Probar si sus datos siguen una distribución particular y estimar los percentiles. Y entonces en ese tipo de gráfica le digo que quiero una prueba individual, no tengo para comparar varias columnas. Y vamos a ver qué me da opciones de los datos, solo por recordar aquí, múltiples gráficos, todo eso lo voy a dejar igual, pero aquí yo puedo cambiar el nivel de confianza y pudiera ser que yo quiera comparar o asegurar que los datos tienen un parámetro ya establecido. Esa población ya la hemos trabajado y es una población de otro tipo de distribución. Bueno, en ese sentido, pero la voy a dejar flat, como decimos, estándar, no le voy a hacer nada y le voy a decir que quiero evaluar porcentaje de grasa. Ya aquí es como la anterior, si yo quisiera un nivel de confianza distinto, más alto o más bajo, en la anterior no puedo, no me lo permite. Tendría que venirme aquí. Aquí yo lo puedo cambiar. Nivel de confianza de un 97, 98, 99 o más bajo, 90, 80, no sé. Le voy a aceptar. La información que me da es exactamente igual. Solamente, ¿qué es lo que me gusta? Tal vez es por el elemento descriptivo. ¿Qué es lo que me gusta? Que no solo me deja la línea central, sino que me establece líneas como de límites. Entonces, me ayudan a visualizar que los puntos efectivamente estén dentro de esos límites y descriptivamente yo puedo asegurar que la prueba es normal o que los datos obedecen a una hipótesis de distribución normal de la población. Ojo, estamos haciendo un análisis inferencial de la muestra para asegurar un comportamiento sobre la población. Y lo otro es que en esta prueba puedo variar el nivel de confianza o el intervalo de confianza, que es de un 95%, y vea que me lo pone arriba. La prueba anterior, este 95, la prueba anterior no me lo decía. O sea, no es tan específica, aunque lo demás es exactamente igual. Vea los puntos, todo es exactamente igual. Ok, quedó claro, estamos bien. Entonces, para continuar, ahora sí.
Profe, bueno, con el Ajá. tema de bueno, el número de Anderson-Darling ahí que nos sacó, el 0,33, ¿eso qué nos indica, digamos? Sa- Eso, ¿dónde está? Eso es un valor, ahora de hecho lo estaba leyendo, eso es un valor referencial de la prueba. La prueba utiliza una serie de fórmulas para calcular según si es Anderson-Darling, según si es Kolmogorov-Smirnov, y al final eso es un valor muestral de la prueba. Ese valor me sirve si estoy comparando análisis de datos y entonces yo tengo dos análisis o tres o más distintos y quiero ver cuál prueba es más fuerte, cuál valor, en este caso Anderson-Darling, es más alto. Entonces, mira, en esta muestra de ayer hay más fuerza que la muestra de antier. Si estuviese comparando, digamos, por muestras de diferentes días o diferentes semanas, ahí es donde yo uso el valor, ya sea de Anderson-Darling, de Kolmogorov o de Ryan Joyner en función de la prueba. Pero sí es un valor de la fórmula que ellos utilizan meramente muestral. Ok, la distribución. La semana pasada se habló de la distribución F y la distribución chi cuadrado. Voy a enfocarme ahorita en la distribución F. La distribución F, bueno, tanto F como chi cuadrado se conocen como distribuciones especiales. La distribución F, que viene del apellido de Fisher, del gran analista Fisher, es una tipo de distribución que es interesante porque al igual que ustedes, yo en algún momento cuando estudié y pasé por los cursos de estadística, me mostraban o me explicaban hacer unos cálculos, pero yo no le veía, digamos, cuál era la importancia de esas pruebas. Era como nada más la tortura de saberlo hacer y que con valores de tabla. La distribución F es la base de los análisis ANOVA o los análisis de varianza, que también una vez aprende sobre ANOVA o análisis de varianza, es lo mismo, y uno dice, ¿y esto para qué? Los análisis de varianza o ANOVA son análisis estadísticos muy robustos para ver si hay un diferencial entre productos, por ejemplo, o entre servicios, por ejemplo. Como para llevar eso a la práctica, al mundo más tangible, ¿verdad? Que yo lo puedo ver o entender mejor. Imagínense que usted tiene dos proveedores que me proveen un mismo artículo que yo utilizo, digamos, como materia prima, o un artículo que utilizo para mi proceso productivo. Si yo tengo dos proveedores que me están entregando, el proveedor A me entrega 100 piezas, el proveedor B me entrega 100 piezas. ¿Por qué trabaja con dos proveedores? Porque un proveedor solo no tiene la capacidad de hacer todas las partes, entonces necesito que uno me haga una cantidad y el otro. ¿Cómo yo aseguro, cómo yo analizo si efectivamente la calidad estadística de esas partes es igual o es distinta entre proveedores? Ahí es donde entra el mundo de las pruebas de ANOVA. Yo puedo hacer comparaciones. ¿Cómo yo sé si en el turno de la mañana el nivel de calidad estadística, hablo de calidad estadístico como por decir de calidad desde la perspectiva Six Sigma, ¿verdad? No me estoy yendo como la calidad romántica, no, la calidad con un análisis estadístico. ¿Cómo yo sé que el turno de la mañana, con las condiciones del turno de la mañana, me está generando partes, piezas, productos, servicios del mismo nivel que los de la tarde, los de la noche, los del fin de semana? Puedo verlo o definirlo estadísticamente a través de pruebas de ANOVA. Entonces, la distribución F o de Fisher es una distribución utilizada en la base para pruebas de ANOVA. Algunas características, bueno, no hay una sola distribución de F, sino que es una familia de distribuciones. Eso va a estar en función de los grados de libertad que tengan los datos y ahí vemos la gráfica donde tenemos diferentes gráficas.
Otra característica es que la distribución F son datos de orden continuo. La distribución F no puede ser negativa, vea que arranca del 0 en adelante, toma solamente valores en positivo. Esas sí son preguntas que le pueden entrar a uno en el examen. Generalmente la distribución F tiene sesgo positivo. ¿A qué se refiere eso? A ese comportamiento a partir del 0, donde los datos se van hacia la cola derecha, ¿verdad? Y ahí lo vemos en la imagen, y que es asintótica hacia el lado derecho, hacia la cola positiva. Asintótica es que se acerca mucho, pero no necesariamente la va a llegar a tocar hacia el valor de infinito en cola derecha. En cola izquierda no, ahí no, porque ahí es a partir del 0 como base y después de eso. Veamos un ejemplo de aplicación. Yo le subí un Excel donde establecí un par de ejemplos. Voy a hacer uno, pero es un par de ejemplos que se resuelven con Excel y se resuelven con Minitab y nos ayuda a visualizar el concepto. Nos dan dos conjuntos de datos distintos, dos muestras de datos muestrales de minutos. El contexto no lo puse todo, pero es que esto es un análisis de una empresa de limusinas o de transporte, que una utiliza una carretera en Estados Unidos, la otra utiliza otra, y lo que quiere ver es si hay una diferencia, o si es lo mismo o es distinto irse por una carretera o irse por la otra. En una establece un conjunto de 7 datos y en otra establece un conjunto de 8 datos. Ahí empezamos a romper paradigmas, ¿verdad? Vea que si yo estoy haciendo análisis de correlación, yo necesito que la cantidad de datos sea iguales. Aquí no. Aquí son distintos. Y estos datos están en minutos. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre las variaciones de los tiempos de manejo por las dos rutas usando un nivel de significancia del 0,05%? Cuando a mí me hablan de niveles de significancia, ya me están hablando de que estoy haciendo una prueba de hipótesis, implícitamente. Prueba de hipótesis, análisis muestral. eh, entonces, antes de eso, yo calculé aquí media, mediana, desviación y varianza. Media, mediana, desviación y varianza de los diferentes datos. Desviación y varianzas muestrales. Tener cuidado con eso. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que vamos a establecer a través de la prueba Fisher? La hipótesis nula es las varianzas son iguales o las varianzas son diferentes. En otras palabras, no hay diferencia entre las variaciones de los tiempos o si hay diferencia entre las variaciones de los tiempos. La primer prueba la vamos a ver como en Excel. Aquí hay 3 pruebas en una. Primero está la prueba tradicional en función de valores de tabla, que hay que irse a una tabla de distribuciones de F, que cuando uno ve cursos de estadística nos torturan con estar buscando valores de tabla. Hay otra prueba que está en función del complemento de análisis de datos con Excel y está la otra prueba basado en Minitab. Las 3 llegan a lo mismo. La primera lo que me hace es buscar en función de un F calculado. ¿Cómo lo calculamos? Varianza de los primeros datos entre varianza de los segundos. Vea que es esta imagen. Vea que él me pone la desviación al cuadrado, varianza. Vea que en los libros a veces no nos ponen eso. Yo les pongo las unidades de medida. Media, mediana y desviación está en minutos. La varianza no solo me manda la desviación al cuadrado, sino la unidad de minutos al cuadrado no existe. Es meramente un tema matemático. Lo dejo ahí como al propio. El valor calculado entre las dos varianzas es 4,23. Yo necesito un valor de tabla.
el valor de tabla, me voy a una tabla al final de un libro de estadística, al final del primer de Greenbelt, hay una tabla de valores críticos de distribución F para un alfa, para un nivel de significancia de un 5%, o sea, me está haciendo la prueba o estamos asumiendo que la prueba tiene un nivel de confianza del 95%. Ahí estoy limitado. Si estoy cambiando el nivel de confianza, tal vez el libro que estoy usando no me da tablas para otros niveles. Si yo estoy con Excel o Minitab, eso no me atrasa, no me limita. El valor de tabla es de 3.87. Y ahí yo puedo establecer el tema. Dice, la decisión es rechazar la hipótesis nula debido a que el valor calculado F es mayor que el valor crítico. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Debe para rayar acá. Ahí lo que me está pasando es, esta es mi distribución de F. Esta cola aquí es mi región de rechazo. Región de rechazo. Ah, ya lo escribí todo mal. Región de rechazo. Esta parte en blanco sería región o área de aceptación. ¿Cuál es el valor crítico de tabla? El valor crítico de tabla es 3.87, ya ahí previamente calculado, para un nivel de significancia de un 5%, quiere decir que para un intervalo de confianza del 95%, y el valor que me está dando de la prueba es de 4 punto y resto, se me olvidó, 4.23, 4.23 está cayendo, es mayor que 3.87. ¿A qué se refiere mayor? A que me está cayendo en la región de rechazo. ¿Región de rechazo de qué? ¿Qué estoy rechazando? ¿O qué no estoy aceptando? La hipótesis nula. Entonces, no se acepta la hipótesis nula, se rechaza, se acepta la hipótesis alternativa. Se concluye que hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos de recorrido por las dos rutas. O sea, que la varianza de los primeros datos es distinta de la varianza de los segundos datos. Eso es si lo hacemos a pie tradicional. Ahora bien, el complemento de análisis de datos de Excel, que es un complemento muy interesante, nos da una serie de oportunidades de cálculos que podemos hacer este desarrollo. ¿Cómo? Y ahí yo les puse como los pantallazos, ¿verdad? Primero tengo que tener el complemento activo, como lo ven aquí. Para activar el complemento, y lo voy a hacer porque así nos queda grabado, es muy fácil, en Excel ese complemento, Excel lo tiene, pero no necesariamente está activo. Eso es irnos a archivo, nos vamos a opciones, en opciones nos vamos a complementos, y en complementos de Excel nos vamos aquí a ir, y entonces, bueno, yo tengo varios complementos, y es darle check a herramientas de análisis. Le voy a aceptar, yo no porque ya lo tengo activo, y ya con eso, cuando yo me voy a la pestaña de datos, me sale acá, análisis de datos. Hay toda una serie de funciones ahí. Voy a irme a la función prueba F para varianzas de 2 muestras. Vea que la imagen me lo estaba diciendo. Y entonces él me dice, ¿cuál es la prueba F para varianzas de 2 muestras? Rango para la variable 1. Bueno, yo siempre le marco rótulos. Entonces, si le marca los rótulos, o sea, dele check en rótulos, eso es, la primera no me la tome, eso es un rótulo. Varianza para 2. Aquí el alfa, nivel de significancia es de un 5%, me lo pone por default. Ocupa ser un alfa distinto, o sea, un intervalo, nivel de confianza distinto, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9. Usted lo cambia ahí. En este caso vamos a dejarlo igual. Y le digo que me tire los datos. Me va a tirar esto de aquí, ¿verdad? Que me lo tire ahí y lo voy a aceptar. Esto está ahí, solamente que ya yo lo pongo en bonito, le quito decimales y todo el rollo. Entonces, como ya yo lo tengo en bonito y le metí flechas, me voy a enfocar en esta parte. Él me hace la media de las dos columnas, ya yo la había calculado. Me da la varianza de las dos, ya yo la había calculado. Me dice el número de observaciones, el valor de n. Él me está diciendo
para esta muestra son 7, para esta muestra son 8. Me da los grados de libertad, eso es un valor que yo necesito en tabla, generalmente, digo generalmente porque ahí puede haber variaciones. Los grados de libertad es el n-1 de los datos, eso es por la fórmula de análisis muestral. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula de desviación estándar y varianza entre muestral y poblacional? Que una es entre n y el otro es entre grados de libertad. Una es entre el total de datos y la otra es entre el total de datos menos 1. Entonces ya con grados de libertad, él me da el F calculado. Ya no tengo que hacerlo a pie. Ahí me da el 4.23. Ya vemos de dónde viene. Él me da el p-value. Ahorita lo vamos a ver a través de p-value. Y él me da el valor crítico para F, 3.87, o valor de tabla, 3.87 para los grados de libertad, ¿verdad? 6 grados de libertad en el numerador, 7 grados de libertad en el denominador, 3.87 para un alfa de 0.5. ¿Qué es el p-value? Es una prueba de hipótesis, ¿verdad? Dice que es 0.04. No sé si me deja rayar aquí. Aquí aplica lo mismo. Vamos a ver si. Sí. El p-value, yo necesito que sea mayor al nivel de alfa para no rechazar la hipótesis nula. P-value me está dando 0.04 y el alfa es de un 0.05. No es mayor, ¿verdad? No es mayor. No puedo aceptar la hipótesis nula. Entonces entra la hipótesis alternativa. Nuevamente, se concluye que hay una diferencia entre las variaciones de los tiempos de recorrido en las dos rutas. O sea, si hay un factor de variabilidad entre, si esto fuera calidad, bueno, vamos a ver si esto es calidad, eso es relativo. Si esto fuera una línea de producción y entonces estas son piezas de un proveedor, estas son piezas del otro, las muestras son distintas, vea que no pasa nada, que los valores de muestra no sean iguales, ahí rompemos un primer mito. Yo puedo establecer si hay una variación entre usar una o usar el otro. Entonces, en este caso no, pero si la prueba me dijera, no, las varianzas son iguales, las características y condiciones, usted puede hasta agarrar una pieza de una pieza del otro, tirarlas todas en una. Si fueran diferentes, bueno, habría que ver qué tan diferentes son, porque ahí ya podría ser que usted tenga que devolvérselas, ir a pelear con el proveedor, no sé, depende mucho de. Y esa prueba, ¿cómo la hago en Minitab? Para hacer en Minitab, bueno, primero nos vamos a Minitab, tengo que copiar los valores. Me deja copiar. Voy a ponerlos aquí, no pasa nada. Ahí están los valores de, creo que voy a quitarle ese valor numérico porque creo que eso me da un error. Minitab es medio quisquilloso. Carretera versus autopista, ya yo sé de qué me están hablando. Es donde le meto letras y números, Minitab, me puede generar un errorcillo, ya me ha pasado. Y hay una prueba que se llama varianza de dos muestras. Creo que estaba por acá. Varianza de dos muestras. Ya se me olvidó dónde está. Estadísticas básicas, correlación, covarianza. Prueba de igualdad de varianzas. ¿Qué es esta? Creo que es esta. Vamos a ver. Se me olvidó. Prueba de igualdad de varianzas. Creo que lo puse aquí en el Excel por lo mismo. Varianza de dos muestras. Si no me equivoco, se llama varianza de dos muestras. Si no, usamos esa, a ver si era esa.
Dos varianzas. Creo que es esta. Dos varianzas. Varianzas de dos muestras. Cada muestra está en su columna. Ajá, es esta. Varianza de dos muestras. Creo que la otra también llegaba, pero para no hacer enredos, cada muestra está en su columna. Muestra 1, carretera. Vea que ahí me está poniendo lo del ejercicio anterior de grasa, nada que ver. Muestra 2, autopista. Opciones. Él me dice por default que la prueba tiene un nivel de confianza del 95. Creo que esta prueba, creo que tengo que cambiarle este valor de relación. Ya lo vamos a ver. Utilizar pruebas de relación, gráficas, esto no. Resultados. Y ahí me da una serie de valores que están en el Excel para la prueba de dos varianzas. Él me da, me lo dice un poco diferente, tal vez para ver aquí que podemos rayar. Me lo muestra un poco distinto en función de, él me dice, su hipótesis nula, lo que hace es como que en lugar de ponérmela como anteriormente aquí, hipótesis varianza 1 es igual a varianza 2, me lo manda como al otro lado y entonces me pone, si usted tiene varianzas iguales, su valor es de 1, arriba y abajo son iguales, es de 1. Si su varianza son distintas, su valor es, en este caso, mayor a 1 porque es prueba de una cola, pero no vamos a hacer tanto de enredo. Y el nivel de significancia es de un alfa del 0,05. Entonces, él me pone aquí los valores que ya yo calculé. Método, distribución F, el estadístico de prueba 423, el cálculo ya sabemos de dónde viene, una varianza entre la otra, grados de libertad 6 del numerador, grados de libertad 7 del denominador, 6 y 7, y el p-value. Vea que aquí no me da valor crítico. Minitab es de trabajar mucho con p-value. Igual, 0.04, 0.04 es el p-value mayor que el nivel de significancia, ya lo habíamos dicho, no es, entonces no podemos aceptar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alternativa, donde efectivamente hay un diferencial entre las varianzas. O sea, en este contexto no es lo mismo asegurar que, o sea, si hay una diferencia de varianzas, de variaciones de los tiempos de recorridos entre las rutas. No es lo mismo que yo mande unos vehículos por una carretera o por otra, en este caso una autopista, y creer que están en igualdad de condiciones para este contexto. Hay un diferencial como tal. Ok, eso es, y ahí viene otro ejercicio, pero eso se los dejo ahí para travesearlo igual, mismo principio. Solamente que en este tengo dos datos y en el otro tengo varios muestras. Ok, estamos bien con distribución F. Ya les decía, la distribución F es la base de la ANOVA. Y yo les soy muy honesto, me preocupa, hablando, digamos, de los contextos en los que yo me desenvuelvo ahí, UTN, UCR y demás, que muchas veces no vemos muy a profundidad o del todo no vemos desarrollos de ANOVA en cursos de calidad para poder determinar, hacer cálculos y hacer tomar decisiones en funciones de lo que representa esto como tal. Y la otra prueba que nos quedó de la semana pasada es la prueba de chi cuadrado. Pero para la prueba de chi cuadrado, igual yo había subido un Excel. Son dos Excelitos, ahí están en Teams. Este que acabo de cerrar de la distribución F y este que viene con información para explicar chi cuadrado, pero este es un poquito con más información. Entonces, si les parece, voy a dejar de grabar. Es que ya faltan 5 minutos.